Buenas noches, bienvenidos al aula virtual de esta clase. Soy el abogado José Martín Gómez López. Mi especialidad está referida a todos los temas de saneamiento de la propiedad. Y en la primera clase que vamos a departir, vamos a exponer el día de hoy, está referido a lo que es la identificación predial, la identificación de los predios, ¿no? Aquel proceso o todo un conjunto de procesos que nos permiten, en principio, hacer una identificación, tal cual, como lo dice nuestro tema, nuestro título, y va a abarcar todo lo que es el levantamiento de información y verificación de distintos datos, tanto físicos como jurídicos, que sean inherentes al inmueble. Podemos estar hablando de un terreno en particular, de un área indeterminada o determinada, dependiendo cuál sea la naturaleza de cada predio que necesitemos analizar o ver. A grandes rasgos, vamos a analizar la primera cosa importante que podemos estar hablando de los distintos terrenos predios, el que sean urbanos o el que sean rústicos. Con urbano estamos hablando de que formen parte de una trama urbana, que pertenezcan al núcleo de una determinada ciudad o un determinado poblado, con características que le dan esa connotación, que estén dotados de servicios, que tengan determinadas facilidades, que tengan un saneamiento físico, legal, digamos, avanzado. Y con lo rústico estaremos hablando de aquellas áreas que estén fuera de las áreas de expansión urbana. Suena medio redundante, pero de eso se trata. Primeras cosas entonces que habría que determinar: si nuestro terreno es urbano o es rústico. Si nos vamos un poco más adelante o tratamos de ser un poco más amplios, este tipo de consideraciones se van a aplicar prácticamente a cualquier tipo de inmueble, cualquier tipo de predio, sea que se trate de terrenos que están sobre comunidades campesinas, terrenos o áreas determinadas, que podamos llamarlo parcelas, podemos llamarlos que estén llamados a convertirse en un denuncio minero, en fin, son reglas casi genéricas y que hay que analizar. ¿Qué buscamos con la identificación predial? Necesitamos determinar, como lo dije antes, características físicas del inmueble, características físicas del terreno, del predio. ¿Dónde se ubica? ¿Qué linderos tiene? ¿Con quién limita? ¿Con quién lindera? Las medidas perimétricas, área, obviamente. De otro lado, si es que tiene construcciones o edificaciones. Y en la otra parte, aquello que puede resultar un poquito más abstracto de saber, aquello que no vamos a ver directamente con los pies puestos en el predio, es determinar qué derechos reales existen sobre ese bien. ¿Qué tenemos? Si tenemos propiedad, si tenemos una posesión, si tenemos algún derecho de superficie, si tenemos usufructos, si tenemos servidumbres, si están ubicados en uno o más distritos, todo aquello, llamémoslo espacial, aquello físico, aquello tangible. Todos esos datos los vamos a ver en físico y deberían estar puestos además en determinados documentos que nos permitan vislumbrar aquello que les acabo de decir. Determinar qué derechos reales existen sobre el predio. Recapitulamos: propiedad, posesión, derechos de superficie, usufructos, etc. En general, ¿no? Y cómo se vinculan además con el predio. ¿Quién es el titular o quiénes son los titulares? Si es una persona natural, si es una persona jurídica, si es que se trata de una comunidad, si se trata de algún tipo de organización o si se trata del Estado.
O en algunos otros casos incluso podríamos estar frente a propiedades o predios que no tienen mayor historia, registral o no tienen mayor historia jurídica, llamémoslo así, y estamos hablando ante predios que necesitan ser inmatriculados, es decir, que tengan su primera existencia a partir de los actos que estemos llamados a hacer o sanear, digamos. Todo aquello. Bien, vamos avanzando. Recapitulando entonces estos conceptos, y lo leemos, si fuera pertinente. Hablábamos de que la identificación de los predios comprende todo el levantamiento de información, verificación de elementos físicos y jurídicos del predio, comprende obviamente su inspección. También se puede analizar un predio a distancia, sin ir a verlo, sin cotejar, sí. Hay instrumentos que nos permiten hacer ese tipo de verificación. Adelantándonos un poco a lo que vayamos a hablar en otro momento, cuando uno revisa una partida registral o cuando uno hace una búsqueda catastral, uno puede obtener determinada información, ¿no? Información que tenga que ver con características del predio. Si es que el predio existe en bases catastrales, si existe dentro de bases cartográficas, si existe como inscripción registral. Podremos tenerlo, ¿cierto? Y decíamos, comprende la inspección y también comprende la revisión de documentación o medios probatorios que permiten identificar lo que dijimos antes: ubicación, linderos, medidas perimétricas, áreas, construcciones o edificaciones existentes y determinar derechos reales existentes. Muy claro. En cuanto a ubicación geográfica del predio, bueno, lo dicho antes, primero necesitamos tener una ubicación espacial, geográfica, tal cual, pies en tierra, a dónde pertenece, a qué jurisdicción, a qué provincia, a qué departamento, a qué región. Ubiquemos, primeras ubicaciones, determinar exactamente. Parece una cosa muy sencilla, parece algo que podríamos dar por sentado, pero se tiene que empezar desde eso, desde lo macro hasta llegar al predio que necesitamos identificar. Perfectamente establecido cuál es la ubicación geográfica. Lo otro, vamos a repasar distintos conceptos, aunque parezcan, como digo, redundantes o parezcan cosas muy obvias, pero es necesario que se haga esa identificación. Y como dije antes, además, se aplica para múltiples procesos, no únicamente, por ejemplo, para el curso en el que estamos involucrados en esta ocasión, que es el de negociación de tierras. Les va a resultar aplicable para pequeños predios, para grandes predios, para aquellos que se vean desde un punto de vista gubernamental, en que se necesite destinar un determinado terreno o territorio para obras de infraestructura. En fin, nos va a servir para muchas cosas. Son casi reglas genéricas para todo tipo de negociación de tierras y para todo tipo de transacción, para todo tipo de transferencia de la propiedad o cualquier tipo de derechos reales. Los predios pueden ser identificados por razón de su apariencia, ¿sí? Podemos identificarlos en base a su apariencia, que es un terreno para cultivo, puede ser un terreno para vivienda, puede ser un área para fines recreativos. Las posibilidades son muchas, infinitas. En cuanto a su riqueza territorial, ¿sí? También el concepto es un poco amplio, porque puede servir para determinado tipo de explotación. Puede ser. En cuanto a su calificación administrativa, por ahí podríamos estar hablando, a manera de ejemplo, de acuerdo a las zonificaciones o los usos a que estén destinados dependiendo del territorio en el que se encuentren. ¿Correcto? Los usos económicos,
los usos de algún tipo de explotación, las cosas que están permitidas en cada lugar. ¿Qué determina eso? Hay varios instrumentos que pueden hablarnos de eso. ¿Qué restricciones puede haber cuando uno quiere construir o hacer algo determinado en un terreno en particular? No es lo mismo que haya un terreno que está enfrente a una gran vía de comunicación, a una gran avenida o a una carretera. No es lo mismo a una que esté muy apartada. No es lo mismo un terreno que está ya dentro de la trama de crecimiento de una ciudad, en la cual podemos estar hablando que tengan dotación de servicios o que tengan la factibilidad de servicios. No es lo mismo. No es lo mismo dentro de una zona urbana estar frente a una gran avenida que tenga, digamos, dentro de los parámetros urbanísticos, que le vaya a permitir construir más de determinados pisos, determinadas alturas. No es lo mismo estar al lado de un aeropuerto. Hay restricciones, ¿correcto? Todo ese tipo de cosas vamos a ir viéndolo dependiendo, como digo, de restricciones o calificaciones administrativas que puedan haber. Y estamos hablando de esas calificaciones que normalmente las dan las municipalidades dentro de dentro de sus instrumentos de gestión, que serían los planes de desarrollo o planes de acondicionamiento territorial. Entonces, hay que ir viendo. Características las vamos a ir viendo entonces en todos esos lados. Ya hablamos de zonificación y hablamos asimismo de la naturaleza que pueda tener el terreno en particular, si es que es urbano o si es que es rústico. Bien, algo igualmente importante, si queremos o si es que la naturaleza, las características del inmueble lo permiten, uno puede ir directamente a buscar referencias catastrales. En el Perú, a manera de ilustración, vamos a hablar desde hace ya un tiempo hay firmes propósitos de que se cuente con un sistema integral, un sistema nacional de integración de catastro, y se busca además que esta información pueda estar vinculada al registro de predios. Muy importante, esto nació con una ley, la 28294 del año 2004, y aún se está en todo ese propósito. Hay esfuerzos muy importantes a nivel de algunas municipalidades, a nivel de propios registros públicos, que tiene una base catastral importante y que ahora es vinculante, además, para toda inscripción. Entonces, hay predios, como digo, que ya cuentan con información que podríamos llamarla de esa manera, que cuentan con referencias catastrales. Depende de las municipalidades y depende en algunos casos, como digo, registros públicos, incluso dependiendo de la materia que corresponda, también existe un catastro minero, podríamos llamarlo de esa manera, y existe también catastro rural. La idea es, como sucede en muchas otras partes del mundo, que cada unidad inmobiliaria, que cada predio, como digo, sea grande o sea pequeño, sea una gran matriz o sea algo individual, cuenta con un código único catastral, con un CUC. A eso se aspira, ¿correcto? Para que sea mucho más fácil todo el tráfico inmobiliario, para que comprar, vender un predio, para que subdividirlo, independizarlo, hacer cualquier tipo de modificación de un bien, mejorarlo, si fuera el caso, se facilita contando con ese código único catastral. Como digo, a eso se aspira. Para esto, adelantándonos un poco también, debemos saber de que en su momento, en su caso, existen entes generadores de catastro o de datos catastrales, que vendrían a ser las municipalidades, es su competencia, en su caso COFOPRI también. Bueno, en cuanto a, insisto, referencias catastrales, ¿a qué estamos apuntando? A que un predio deba contar con características indudables
digamos, de linderos, área, colindancias. Estamos hablando de bases científicas, digamos, para que se hagan estas determinaciones. Nos estamos adelantando también a algunos de los temas, pero me resulta inevitable decirlo, ya que estamos hablando del tema de catastro. Por aquí tenemos, dentro de esta imagen, en este punto, lo que vendría a ser un plano catastral, ¿correcto? Muy delimitado por el frente que está teniendo, frente a una determinada avenida, determinados muy bien cuáles son sus medidas perimétricas, con quién colinda y cuál es su ubicación. Obviamente siempre, si hablamos de bases catastrales o de datos catastrales o de información catastral, bases catastrales, como quieran llamarse, estamos hablando de que ahora son datos muy específicos. Y dentro de esto también podríamos estar hablando de que no siempre todo está inscrito, no siempre todo está perfectamente delimitado. Aquí voy a abrir una especie de paréntesis y hacer una especie de recuento histórico de cómo antes, ¿no? Hablemos de un siglo atrás, o sin ir muy lejos, 50 años atrás, probablemente, las descripciones que podíamos encontrar de un determinado predio no era como las que tenemos hoy en día, donde, por ejemplo, para poder hacer una inscripción a nivel registral, necesitamos que un bien esté perfectamente delimitado. No podemos decir simplemente el terreno o el fundo tal o la villa tal, la parcela con X nombre, ubicado en el distrito tal. Es muy ambiguo, es muy ambiguo. Es difícil de ubicarlo espacialmente. En una de esas, de repente, máximo nos ponían la indicación en el distrito tal de la provincia tal. La información seguía siendo vaga. ¿Qué pasa si uno quisiera hacer como lo que es la aspiración de un catastro debidamente ordenado? Un catastro debidamente ordenado, sea para fines fiscales o sea para fines de saneamiento u ordenamiento de los predios, implica tener armado una especie de rompecabezas de lo que es una trama urbana o una trama más allá de eso, ¿no? El predio rural, como quiera, pero que debería ser como una especie de mosaico, como un gran rompecabezas, donde cada pieza debería tener una identificación muy exacta, que no se sobreponga una con la otra, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Les pongo a manera de ejemplo qué es lo que sucedía en registros públicos, sin ir muy lejos, 50 o 60 años atrás. Cuando uno tenía un determinado terreno en una X manzana, póngase el caso que el señor X era propietario de un terreno con casa, el terreno abarcaría, póngale, 700 metros cuadrados, ¿correcto? Que en su parte posterior lindaba con la ribera de un río. En registros públicos se solía poner, y desde las escrituras públicas obviamente, a la hora que uno describía el bien, que era materia del acto jurídico que se estuviera realizando, bastaba con indicar el terreno con frente a la calle tal, alguna referencia cierta, si fuera el caso, o con el camino a tal sitio, se indicaba, entrando por la derecha, colinda con la propiedad del señor Z. Imagínense. Entrando por la mano izquierda, colinda con la casa de la señora X. Y por el fondo, colinda con la ribera del río. Bastante indeterminado, ¿verdad? O incluso se podía llegar, a manera de anécdota, se podía llegar más lejos indicando que el lindero tal partía del frente con tal cantidad de metros, no sé, pongámosle con 20 metros, hasta el muro de ladrillo o el muro de adobe tal. Imagínense, son referencias físicas que en el mejor de los casos podían durar unos pocos años. Pero imagínense que miramos esa inscripción a los 50 o 60 años
y ese muro ya no está, ya no nos sirve de referencia, es inexacto. La otra cosa que es inexacta, decirnos que el lindero de este lado colinda con la casa del señor Z. El señor Z ya murió, ya no colinda con la propiedad de tal. El señor de repente lo vendió antes de morir o ya están sus herederos. Entonces esa información ya cambió, es ambigua, es indeterminada, es inexacta, ¿correcto? Históricamente sucedía así, hoy en día no. Hoy en día tiene que haber una identificación exacta, casi en la mayoría de los casos, de los predios que sean materia de inscripción, que es a lo que se aspira, ¿verdad? Porque cualquier acto jurídico que necesitemos hacer nosotros apunta a eso, a que pueda inscribirse en el registro que le corresponda, ¿no? Si es urbano, si está en zona de expansión, corresponderá en registro de propiedad inmueble, registro de predios. Si se trata de un denuncio minero, en registro de minería, en fin, donde le corresponda. Donde le corresponda. Bien, retomando entonces las cosas, históricamente sucedía eso, datos ambiguos, están todavía en registros, muchos de esos, y que paulatinamente, de acuerdo a cómo se van integrando a la trama urbana o necesitan modificarse, obviamente esos predios necesitan ir adecuándose a los saneamientos físicos legales que tengan las ciudades o hacer saneamientos físicos específicos de determinados terrenos. Y en su caso, bueno, cuando están frente a calles, hacen los aportes correspondientes, cual si fuera adelantos de aportes de habilitaciones urbanas, en fin, cosas diversas y datos que vamos soltando. Bien, retomando el punto, entonces tenemos que si estamos... ¿qué tal? Buenas noches. Adelante. Bien, estamos en el punto entonces en que hacemos uso de referencias catastrales. Retomando una parte de lo que estábamos. Los inmuebles los vamos separando por la naturaleza que vayan teniendo, urbanos o rurales, digo el caso. Y hablábamos antes de la primera cosa que debemos concentrarnos en concretar y visualizar es el tema geográfico, ubicación, todo aquello. Y en cuanto a referencias catastrales, hacíamos entonces, recapitulando, cómo eran las inscripciones antes, indeterminadas, inexactas. Pero si ya pasamos a un punto de vista de referencias catastrales, encontraremos diversos sistemas de hacerlo, y uno de los cuales sería el de tener sistemas perimetrales, ¿no? En los cuales se utilizan georreferenciaciones. Tenemos cosas mucho más exactas, tenemos datos catastrales que pueden ser plasmados en planos oficiales, muy distinto al ejemplo que dábamos antes, en el cual no hayan una georreferenciación y los detalles son de características del inmueble, son a la usanza antigua. Datos que una de esas se pierden en el tiempo. Linda el terreno con el muro tal, o el terreno linda con el terreno de la señora X. Inexacto. Actualmente no. Actualmente ya se debe tener una posición geográfica muy, muy determinada, con planos, datos digitales, todo aquello. Avanzamos un poco. Estamos frente ya a lo que decíamos, recapitulando. En sistemas de perimetrales se describe el predio fijando contorno o perímetro. Perfecto. Se va determinando linderos, medidas perimétricas. Un predio entonces con descripción perimetral es uno con linderos fijos. Exacto. La descripción perimetral puede utilizar distintas técnicas para definir estos linderos. Las técnicas avanzan. Hablamos de que tenemos técnicas susceptibles de ser clasificadas en dos grandes grupos. Lo que le damos hace un momento, los que tengan georreferenciación y los que no las tienen. En sistemas más contemporáneos, estamos hablando entonces
de poder contar con planos oficiales, de contar con datos en mapas, en planos, lo que no sucedía antes. Leemos un poco para comentarlo. La georreferenciación se caracteriza porque define los linderos indicando la posición geográfica, latitud, longitud. En este punto hablemos de que estamos hablando, el trabajo de repente de un abogado se correlaciona mucho con el trabajo que tenga que hacer entonces un ingeniero o un arquitecto o el topógrafo, quien tenga que hacer el levantamiento de información en campo o en búsqueda también a nivel registros, a nivel municipalidades, a nivel catastros. ¿Cuál es su especialidad, amigo? Abogado. Abogado. Ah, venga, colega. Entonces, muy bien. Si estábamos con un ingeniero, hubiera habido la otra retroalimentación. Bien. Exacto. Bueno. Si hablamos de predios que estén... terminemos de leer esa parte. Hablábamos de que la georreferenciación se caracteriza entonces porque define los linderos indicando posición geográfica, latitud, longitud. Esta definición puede utilizar un lenguaje gráfico, debe utilizar un lenguaje gráfico. Mapas, planos integrados en el mapa global terrestre o el lenguaje alfanumérico que exprese coordenadas geográficas de los puntos que en cada caso sean necesarios. No todos, obviamente, para construir el contorno del predio mediante líneas rectas que los unan entre sí. Todo terreno debe ser un conjunto físico continuo. No podemos hablar de que un terreno tenga una porción en un lado y que continúe o que esté discontinuo en otro. Siempre es una sola unidad si se trata de un terreno, por ejemplo, ¿no? O si se trata de una edificación, lo mismo. Correcto. Avanzamos un poco. Seguimos haciendo memoria. El sistema de descripción no perimetral individualiza el predio a través de ciertos datos físicos como nombre del paraje, extensión, y también indica sus linderos, tanto personales como físicos. Volvíamos al ejemplo anterior de cómo se hacían las inscripciones antaño, con referencias físicas que a estas alturas, digamos del 2017, nos podrían parecer hasta un poquito infantiles en cuanto a su descripción, porque no nos permiten ubicarnos espacialmente. Vuelvo a ese tipo de ejemplos. Muchas descripciones podrían indicar lo que decimos acá, ¿no? El terreno tal, hay mediaciones del aeropuerto, como única referencia, y de repente se indicaba solamente que estaba en un distrito X. Salvo que uno vaya directamente al lugar y le indiquen, ojo, el terreno es de acá a acá, mire, estoy a 30 metros de la pista de aterrizaje, entonces uno puede ubicar. Pero ¿qué pasa si uno lo mira en papeles? Si uno lo mira en papeles, va a ser muy difícil ubicar, identificar el predio, porque no cuenta con características exactas. No están amarradas a datum o de geoposicionamiento, latitud, longitud, todo aquello. No hay con qué se amarren. Este tipo de cosas a veces no pueden servir para terrenos que no tengan historia registral, puede ser, ¿no? Y en ese caso sí hay que hacer toda una investigación a nivel hasta incluso Archivo Nacional, buscar qué historia hay respecto a eso. Hay ciudades que cuentan con una mejor cultura registral, por ejemplo, y hay otras que no. En ciudades de costa y de sierra es más habitual que haya bastante información de antecedente registral. No sucede mucho en ciudades de selva, por ejemplo, donde el asentamiento de las ciudades es mucho más joven, ¿ya? Y tiene características muy particulares unas con otras.
Bueno, adelantando un poco, vamos a revisar otras cosas. Vamos a la identificación de los predios yendo a los papeles. ¿Qué más sabemos? Cuando tenemos que hacer una identificación de predio, contamos con un alumno presencial. No, para la grabación. Contamos con un alumno presencial. Recapitulamos algo que habíamos dicho en el principio. Cuando tenemos enfrente la misión, digamos, de realizar un acto jurídico en particular, no sé, necesitamos, como digo, buscar un terreno para una obra de infraestructura en particular, o de repente porque necesitamos comprar a nombre de alguien un determinado terreno para algún fin específico, como digo, el abanico es muy amplio. Debemos hacer la identificación física, por una parte, pero lo otro, lo más importante, es ver cuál es la condición jurídica de ese bien. Y esa información nos la vamos a obtener, en principio, de datos registrales, si es que los tiene. Porque podemos tener un terreno que no tiene historia registral, donde sea necesario prácticamente empezar de cero, ¿no? Donde no tiene, el inmueble no está individualizado como tal, no tiene una partida registral única, individual, que le permita hacer esa identificación. No la tiene. Entonces, en lo físico podemos hacer una identificación, pero si no lo tenemos, analizamos en partida. Y si no hay en partida, lo buscaremos en otro tipo de documentos que vamos a ver a partir de la tercera clase. La tercera y cuarta clase va a estar referida a lo que es estudio de títulos, ¿correcto? Entonces vamos a abarcar todos los documentos que podemos encontrar para determinar la situación legal de los inmuebles. Como habíamos dicho antes, determinar si estamos ante una propiedad, si estamos ante una posesión, si estamos ante un inmueble que está afectado con algún tipo de derecho o alguien goza de un determinado derecho, un usufructuario, un superficiario o alguien que goza de alguna servidumbre. ¿Bien? Estamos en el punto de ver qué es lo que pasa en registros públicos con nuestros inmuebles, con nuestros predios. El registro de predios, esto tomándolo del propio reglamento de registro de predios, que nos sirve de referencia también para los otros tipos de registros y otro tipo de partidas que podamos mirar y que necesitamos investigar para determinar la naturaleza jurídica del bien. El registro de predios, en su caso, es el registro jurídico integrante del registro de propiedad inmueble, en el que se inscriben los actos o derechos que recaen sobre predios a los que se refiere el artículo 2019 del Código Civil, normas administrativas y demás normas especiales respecto de predios urbanos y rurales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las partidas de registros públicos? Hemos tomado a manera de ejemplo qué es lo que sucedería si el registrador, en su caso, necesita abrir una partida, digamos, como una inmatriculación. Una inmatriculación, como su propio nombre nos lo indica, es algo que carece de matriculación, ¿no? No está matriculado, no tiene una historia registral definida. Aparentemente no pertenece a la nada, aparentemente le pertenece al Estado únicamente, entonces se hace necesario que a nivel registro se le crea una primera de dominio. La primera de dominio es abrir una partida de cero. Correcto. Para el caso de predios urbanos, ¿qué es lo que se tiene que inscribir o qué es lo que vamos a encontrar en una partida? Como digo, por regla, esto se va a aplicar a cualquier otro tipo de partidas, aun cuando sean antiguas. Deberían contener este tipo de datos: área, linderos, medidas perimétricas, colindancias. Colindancias, estamos hablando de todo, desde cómo ubicarse e identificar un predio. Hago un paréntesis aquí, ya que está puesto además. Cuando uno habla de medidas perimétricas, colindancias,
Aquí una forma correcta en la cual uno debería identificar un bien, un terreno, sea del tamaño que sea un pequeño terreno o un gran terreno, siempre debe tener un frente, o en algunos casos se puede decir que tiene múltiples frentes, pero siempre se habla de una descripción inicial, que es la que nos permite hacer toda especie de cerramiento de ese polígono, ¿no? De esa figura geométrica que está plasmada en un plano y que debemos partir de algo. Digamos, de una figura muy simple, podríamos hablar de un terreno rectangular, por ejemplo, que sea de 20 por 30, ¿correcto? 20 de frente, 20 de fondo, 30 a cada uno de los lados. Es la forma más básica, simple, digamos. Lo correcto es indicar, cuando uno va a describir un terreno, uno tiene que hacer de cuenta, digamos, si está fuera de la calle y el terreno lo tengo enfrente mío, como si fuera a ingresar al terreno o al inmueble. La descripción debería decir entonces, por el frente, 20 metros lineales con la calle tal o la avenida tal o con la carretera tal. Primera descripción. A continuación, me sitúo a la derecha. Por la derecha entrando 30 metros y a continuación se debe indicar colinda con qué. Obviamente esto no es arbitrario, tiene que corresponder a los antecedentes registrales que tengamos en la misma partida y a falta de ella en lo que indique las partidas colindantes o lo que haya en la base gráfica del saneamiento físico legal de la manzana, en fin. Entonces uno describe, no como antaño, que decía 30 metros colinda con la casa de la señora tal, incorrecto. Ahí se tiene que precisar exactamente. 30 metros colinda con el lote perfectamente determinado. Si póngase, sea nuestro lote 10, por este lado está colindando con el lote 11. Lo mismo, uno llega al punto, los 30 metros lineales de este lindero, a continuación indica, por el fondo, colinda con, no sé, puede ser el lote 7, que esté realmente en la parte posterior, y luego mi lindero de la izquierda, igual, colinda por la izquierda con el lote 9, digamos en este caso. Correcto. Esa debería ser una descripción simple, sencilla. Obviamente se va volviendo más complejo dependiendo del tipo de terreno, las características especiales que ésta tenga. ¿Correcto? Porque no todas nos van a tocar una figura geométrica tan sencilla y bueno, ahí ya entran a tallar los ingenieros. Sí, exactamente. Entonces, son parte de las cosas que debe contener entonces una partida y es la que nos ayuda a identificar estas características físicas, particulares, individuales de cada inmueble, de cada predio. Decíamos entonces que esta partida contiene datos de área, linderos, medidas perimétricas, colindancias, su ubicación georreferenciada a la Red Geodésica Nacional, referida al datum y proyección de coordenadas oficiales. Si las tuviera, debería contener calle y la numeración o denominación del lote, manzana, etapa, urbanización, sector, zona, grupo, en fin, características especiales que tenga dependiendo de dónde haya nacido. ¿Correcto? Decíamos que se aplicaba para inmatriculaciones, pero la técnica de inscripción va a ser similar incluso cuando se hacen independizaciones. Muy distinto, obviamente, una inmatriculación que una independización. Una inmatriculación es aquella que es una primera de dominio, no tiene antecedente registral definido. En cambio, una independización sí significa que ha sido extraída de una partida matriz preexistente. Se independiza de ella. Es el caso típico. Si fuera el caso, por ejemplo, que estamos hablando de la urbanización, sector, todos esos datos, si es que proviene de una habilitación urbana, de una urbanización propiamente dicha, o si es que, básicamente de eso, ¿no? O si se trata de repente de un proceso de saneamiento de la propiedad o de titulaciones masivas que hagan la municipalidad de Socofopri, ¿no? Entonces se indicará, pertenece a la urbanización tal o la habilitación tal, sector tal, zona tal, grupo, en fin, las denominaciones que vayan teniendo. Ahí sí. Me imagino que hay personas que tienen lotes grandazos, ¿no? Exacto. Entonces ellos hacen independización, venden por porciones su terreno. Exacto. Es una parte
Pero van pasando por procesos muy, muy particulares, porque póngase el caso que una persona, porque para que alguien tenga un terreno bien grande, por ejemplo, una de dos, o está todavía en zona rústica, o de repente puede estar ya entrando a una zona de expansión urbana, donde ya la propia naturaleza de cómo está creciendo la ciudad ya obliga, oye, ya estoy con un terreno, no sé, de 5.000 metros, y esto ya, la ciudad ya me está ganando. Ya por ahí se ha hecho de repente la proyección de lo que va a ser una avenida, una calle, que una de esas hasta me va a cortar la parte del terreno que tengo. Entonces, en principio, si fuera una zona que está más allá de la zona de expansión urbana, al propietario lo que le va a corresponder, de repente si es que quiere fraccionar, ¿no? Si es que lo quiere vender en pedazos, lo que va a tener que hacer es un procedimiento parecido a lo que son las subdivisiones, pero en su caso se le va a llamar independización, cuando se trata de un predio rústico. Obviamente las leyes, las normas, lo que van a exigirle es que si quiere hacer eso, tiene que ser porciones que tengan como mínimo 1 hectárea. Le va a poner determinadas condiciones. Si lo va a hacer por porciones más pequeñas, por ahí ya le va a exigir de repente que haga una especie de habilitación. Y si se trata de terrenos más pequeños que ya estén dentro de la ciudad, la denominación correcta ya tendría que ser entonces independización, ¿no? Casos como esos nos vamos a tocar, ¿no? Digamos, sigamos poniéndonos en casos, insisto, estamos en el contexto, estamos negociando tierras, estamos negociando terrenos y nos vamos a tocar con todo tipo de situaciones. Y como decimos, la primero, ubicar o definir qué terreno, ante qué estamos. Si ante un solo gran terreno que ya tiene historia registral, que está debidamente inscrito en registro, no sé, como digo, podría pertenecerle a una comunidad campesina, podría pertenecerle a una persona X, o puede pertenecerle a la sucesión, de repente era un terreno agrícola, no sé, en fin, y es un terreno en conjunto que no ha sufrido mayor modificación, no sé, que tiene 1 hectárea, por ejemplo, o que tiene 2 hectáreas, muy definido, ¿no? De repente necesita hacer ajustes, actualizar de repente la información precisa de la que hablamos, datos georreferenciados, todo aquello, ¿no? Que ya esté más definido, más ajustado, que tenga rectificado el área, de repente ese tipo de cosas. Pero muchas veces no es así, muchas veces no, muchas veces ante lo que estamos, nos dice, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, estamos dentro de una municipalidad, por ejemplo, o un determinado organismo que necesita hacer una obra, y de repente ha ubicado un terreno aparente para tal obra. Y de repente uno va y dice, oigan, acá en un área determinada me sirve para hacer un parque, o me sirve para hacer un área de uso comunal, no sé, alguna cosa en específica. Pero hay que ver a quién le pertenece, cómo es, qué cosa es, ¿no? O de repente me veo en la necesidad de que hay que abrir una calle, ¿no? Y estoy chocando de repente con propiedad privada. Si bien muchas de las propiedades están obligadas a hacer aportes reglamentarios, ¿no? Cuando se abre una calle y todo lo demás, y en otros casos hay que estar hablando que hay que pasar por un tema de expropiación, correcto. Pero primero hay que ver eso, como digo, a quién pertenece el terreno y qué cosa es, si es que es un solo gran terreno, si es que es factible fraccionarlo, independizarlo. Hay que ver entonces todas las variables que pueden darse ante un determinado terreno, porque no siempre vamos a encontrar lo que necesitamos, va a estar perfectamente definido y listo para lo que estamos necesitando hacer. Exacto. Terminamos de hacer esta descripción. Entonces, estas partidas, para el caso de predios urbanos, comprenden parte de esas descripciones, ¿correcto? Denominación de lote, manzana, todas esas otras características que permiten, ojo, esto es lo importante, ¿por qué se entra a tanto detalle a veces? ¿Por qué? Porque como cualquier otra circunstancia, esos datos permiten distinguirlo de cualquier otro. Cuando se va creando, como digo, toda esta base gráfica y en las ciudades, físicamente un terreno no puede estar ocupando el espacio de otro, ¿no? Y no es lo mismo que a uno le vendan pues
el lote 1 y a otra persona también le estén vendiendo el lote 1 de una determinada manzana. Tienen que estar perfectamente individualizadas una con la otra. También haciendo un poco de historia, las técnicas registrales antiguas no exigían que cuando se hacían transferencias, cuando se hacían actos jurídicos, no exigían de que se llegue a esa individualidad o esa individualización, perdón, de las que hablamos acá, de que cada lote o cada descripción nos permita distinguirlo uno del otro. Antes uno podía tener un terreno, como el ejemplo que nos da el colega, nos indica, alguien tiene un terreno X y necesita fraccionarlo para ir vendiéndolo, qué sé yo. Antes era mucho más fácil porque uno simplemente iba donde el notario, ¿no? Si es que le daba la formalidad o dar la perfección o la protocolización necesaria, iba con el notario, elaboraban la minuta y simplemente, ya, de mi terreno de 1000 metros cuadrados le voy a vender al doctor Gómez, le voy a vender 150 metros cuadrados. Iban solamente donde el notario, hacían la minuta y la escritura pública. Ahí nada más hacían la descripción, a ver, hemos hecho un trazado simple, un poco más que con pita con piola, ¿no? Y hemos marcado el terreno, lo que le voy a vender. No necesitaba mayor cosa. Y simplemente, a veces les bastaba con un croquis o algo por el estilo, e incluso iban un poco más allá. A la hora de describir el lote, simplemente decían una fracción del terreno. O sea, esa era toda la descripción. No había una individualización. No es como cuando se trata de habilitaciones tal como deberían serlas. Cada manzana, digamos, seguimos poniendo ejemplos a manera de lluvia de datos, pero nos sirven para ilustrar. En las habilitaciones, ¿no? A la hora que se hace el diseño de lo que va a ser una habilitación o una urbanización, uno, dependiendo de la extensión que tiene y dependiendo de la modalidad también con la que estén haciendo, la pueden hacer progresiva o de una sola operación toda, se va haciendo por sectores o en una de esas se hace el manzaneo correspondiente. Obviamente, cada manzana tiene que tener una denominación distinta entre sí. En cada manzana pues habrá la cantidad de lotes que se haya diseñado, pero obviamente cuando uno dice el lote 1 no va a ser el mismo de la manzana A que el de la manzana Z, ¿no? Está perfectamente individualizado. Lote 1 de la manzana Z de la habilitación urbana tal. Perfectamente identificable hasta que más adelante ya ese terreno, ya cuando se consolide en el uso que le quieran dar, vivienda, fábrica o lo que sea, de repente ya más adelante, ya eso que era la calle B o la calle C, ya va a tener un nombre, ¿no? La calle Miguel Grau, la calle tal, y tendrá una numeración municipal. Ya tendrá una mayor individualización todavía. Pero antes no, antes eso, hasta se ponía, se vende la fracción tal. No había mayor cosa. Lo más importante dentro de estas descripciones que vamos a tener que encontrar: área, medidas perimétricas que deben ser expresadas conforme al sistema métrico decimal, si fuera el caso, como esto de los terrenos urbanos, ¿cierto? En metros, tal cual. Y para el caso de predios rurales, se indica igualmente áreas, linderos, colindancias, centroide, de ser el caso, código catastral, del que ya hablamos antes, su ubicación georreferenciada, la red geodésica nacional, referida al datum y proyección de coordenadas oficiales, y asimismo se consigna cualquier otra circunstancia que impida confundir con otro el predio que se describe, tales como nombre del sector, el valle, el pago, cualquier otro que sea conocido el lugar donde se hallare, el nombre con el que sea o haya sido conocido el predio, los límites naturales o artificiales. Entonces, que para el caso de predios rurales, entonces es un poco más permeable el tema de la identificación, ¿no? Porque a veces ya sí es necesario. El terreno rústico, el terreno rural tal, sí, efectivamente puede estar colindando con la ladera del cerro tal, algo que sea perfectamente entendible, ¿no? O que tiene algún otro lindero natural que permita su plena identificación. Los valles tienen nombres, las quebradas tienen nombres,
Entonces se tiene que consignar también ese tipo de información que pueda individualizarla como referencia. En el caso que el predio a inmatricular esté ubicada en más de un distrito, debe indicarse obviamente los límites distritales correspondientes y en su caso, bueno, el registrador tiene la obligación además de consignar específicamente los distritos sobre los cuales esté el predio. Ya vamos avanzando un poco. Habíamos hablado anteriormente de la existencia de entes, organismos que son generadores de catastro. Aquellos que por su mandato legal tienen obviamente la atribución de generar y mantener registro de predios, que de manera genérica decir que se trata de las municipalidades, COFOPRI en su caso. Aquí, bueno, hacer un repaso de lo que tenemos como herramientas que nos permiten hacer la identificación de los predios. Por un lado, recapitulando, tenemos todo lo que es derechos reales que también nos permiten hacer la identificación. A manera de ejemplo, uno va a identificar o ver un nuevo predio donde se utiliza para vivienda. Es fácil deducir si es que un predio tiene ese uso, ¿no? Tiene ese destino. Es fácil determinar si es que algo está como taller, si está como una industria, si está como una zona de cultivo o cualquier otro uso que se le esté dando. Es fácil de determinar. A partir de eso ya uno ya entra al mayor detalle. Si la persona que está conduciendo ese inmueble, ¿qué condición tiene? Se le pregunta, o uno ya desde la partida ya va viendo a quién le pertenece, que no necesariamente la persona que esté figurando en una partida registral, no necesariamente esa persona está en conducción del inmueble. La casuística es amplia, muy grande y nos permite hablar muchísimo al respecto. Entonces, por un lado, vemos entonces cuestiones que tienen que ver con la relación que tiene el conductor del inmueble en función del bien, y además hay que mirar qué es lo que tenemos en la partida registral, ¿no? Ahí ya veremos, como dijimos antes, si hay determinados derechos reales que estén plasmados en esa partida, o si es que se están llevando de hecho, ¿no? En una de esas tenemos a alguien que esté cultivando a manera, es el vecino colindante, simplemente está utilizando parte del terreno. Podríamos estar hablando de una especie de servidumbre, o el terreno lo utiliza para pasar con sus mercaderías, con sus vehículos. Estaríamos hablando de una servidumbre de paso. En fin, se diversifican todas las cosas que podríamos encontrar. O lo que dijimos antes también, ¿no? Realmente es un usufructuario, en fin, o alguien que tiene, o es un superficiario. Las variables son muchas. Bueno, aquí quiero hacer un repaso de varios conceptos con los cuales deberíamos familiarizarnos para poder identificar los predios en lo físico, y obviamente son herramientas que nos permiten determinar los aspectos legales o la condición jurídica que tenga el predio. Las cartas, la cartografía en general, para empezar, los planos son nuestros instrumentos idóneos por naturaleza para identificar un predio. Con los planos podremos determinar si estamos ante algo existente o inexistente. Nos daremos cuenta si pertenecen a una matriz más grande o si es que se trata de un predio definido, exacto o casi exacto, por una parte. La cartografía, en general, hablamos de la fotogrametría.
La fotogrametría es una, podríamos hablar de una especie de ciencia, ¿sí? Es una especie de ciencia. ¿En qué se utiliza o cómo se utiliza? Las municipalidades y algunos otros organismos, llámese el Ministerio de Agricultura, en su caso, cuando necesita hacer, echa mano de esto que es la fotogrametría, ¿no? ¿En qué consiste? Es la interpretación que se hace de dos o más fotografías continuas que se toman, generalmente son fotografías aéreas. Son fotografías aéreas, obviamente con una máquina fotográfica específica para esos casos, que se hacen por vuelos que son aparentemente como de repaso, a manera de cintas o de barridos que se van haciendo. El Servicio Aerofotográfico Nacional es uno de los que prestan esos servicios a las entidades que necesitan hacer. Si es que una municipalidad, por ejemplo, está haciendo su catastro, le dan el servicio. Y entonces consiste, como digo, en que se hacen barridos fotográficos. Se van generando imágenes que luego son transpoladas, si se quiere, a mapas, a planos, ¿ya? Por sistemas especiales. Obviamente, y el sistema consiste además en que se hace una adecuación. Porque si lo ponemos en gráfico, digamos, superficie de la Tierra, el vuelo del avión, el avión va haciendo barridos fotográficos, como digo, a manera de franjas. Pero a la hora que se toma la fotografía, no es lo mismo, digamos, estar, no sé, a 1000 metros de altura, y esto que es el nivel 0 de la Tierra, ¿no? O lo que, no sé, dependiendo de a qué altitud sobre el nivel del mar estemos. No es lo mismo, estamos hablando de una diferencia en este ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de 1000 metros. Cuando se hace una toma fotográfica, la toma fotográfica es como si su campo de visión, si se quiere, va a tener como una forma cónica, si se quiere. Desde una mayor altura, uno va a tener una distorsión. No es lo mismo la imagen que va a tener hacia el centro de su campo de visión a aquella que va a tener hacia los lados. Digamos, si el campo de la fotografía que está abarcando, si ese campo de visión, no sé, pongamos el ejemplo, que sea de 5000 metros, ¿no?, de longitud, siempre va a haber una especie de distorsión, porque el punto recto va a ser acá y el avión va a estar tomando imágenes más allá de ese centro o de ese eje. Entonces, la fotogrametría compone esas imágenes. Y lo que uno podría decir, la imagen, es decir, media cóncava, lo que esté tomando, lo vuelve superficie, como si fuera totalmente plano. Entonces, eso sirve para que a través de esas fotografías digitales, esas fotografías aéreas, puedan convertirse en planos. Gran instrumento que se tiene entonces para hacer sobre todo los levantamientos catastrales. ¿Qué tenemos más? Tenemos la geodesia, ¿correcto? ¿En qué consiste la geodesia? Es aplicaciones matemáticas que permiten hacer las mediciones. Geo, tierra, la decia es división. A la hora que se hacen esas mediciones, se divide la tierra tantas veces como sea necesaria para poder lograr longitudes, diversos datos, diversas mediciones. En este punto hablamos, por ejemplo, que a la hora que se mide la Tierra no es completamente redonda, tiene una forma geoide, es achatada en los polos, ¿no? Y tiene una forma irregular, no es una figura geométrica perfecta ni exacta. Si hablamos de la geomática, estaríamos hablando de un conjunto de disciplinas que en su conjunto
están a nuestro servicio. La topografía, en fin, muchas aplicaciones, muchas disciplinas, insisto, que están al servicio para poder graficar los terrenos o graficar las características que tenga un área en particular, un predio en particular o grandes extensiones si es que este trabajo lo está haciendo alguien de catastro o una entidad rectora, ¿cierto? Hablamos de los mapas, ya lo decíamos un poco, que entra dentro de lo que es la cartografía, ¿no? Para las mediciones de áreas bajo distintas formas, las mediciones de posiciones, las mediciones perimétricas. Me detengo en lo de las mediciones perimétricas porque es lo que nos permite hacer las determinaciones de áreas. Nos permite indicar características específicas con el entorno que tenga cada predio, cada terreno. Lo otro, hablar obviamente de algunas herramientas que nos sirven hoy en día, de los sistemas de posicionamiento global, GPS, ¿no? Que nos permite ya arrojar obviamente coordenadas geográficas de un determinado punto sobre la Tierra y que nos permiten mayor exactitud en la descripción de los inmuebles. Vuelvo al ejemplo. Antes era imposible, sin estas ayudas tecnológicas, poder determinar. Las mediciones eran más mecánicas, simples, inexactas. En cambio, hoy en día no. Apenas tenemos un punto de coordenada a la cual agarrarse, un terreno que aún cuando no tenga historia registral, por ejemplo, no tenga la determinación, si es que la medición que haga el topógrafo, el ingeniero, puede amarrarse a uno de esos puntos geodésicos, perfectamente exacto puede resultar. Y bueno, repasando entonces uno de los conceptos, entonces la topografía es también una de las disciplinas que nos permite estar determinando exactamente qué es lo que tenemos en el terreno, ¿no? La topografía nos permite posiciones relativas, absolutas también de lo que tenemos en tierra y las podemos obviamente plasmar en planos. Instrumento básico. Ampliando algunas cosas que tenemos, quería hablar un poquito también cuando a veces se determinan las características de un inmueble, hagamos de cuenta que en registros públicos tenemos inscrito determinadas características del inmueble y es necesaria rectificarlas o modificarlas. O, en los otros casos, si se está haciendo una inmatriculación, se puede estar hablando de rangos de tolerancia que nos va a permitir registros públicos. A manera de gráfica, lo voy a plasmar un momento también. Nos adelantamos a esto, pues va a servir en determinados momentos. Si se tienen que hacer rectificaciones, si es que la norma nos lo permite o nos obliga, digamos, entonces algo para tener muy en cuenta es rangos de tolerancia que nos va a permitir el sistema registral, tratándose de si se trata de predios urbanos o si se trata de predios rurales. Voy a hacer un par de gráficos antes de continuar. O dos tablas, más que otra cosa. Si se trata de urbanos o si se trata de predios rurales. Lo de urbanos está plasmado en metros cuadrados, obviamente, y lo rural en hectáreas. Y los porcentajes de
tolerancia, si fuera el caso. Si se trata de predios urbanos de menos de 200 metros, el sistema de tolerancia va a ser de un máximo de 2.5%. Si se trata de predios de entre 200 y 1000 metros, el rango será de 2. Y si se trata de más de 1000, el rango de tolerancia será de 1. En el caso de predios rurales, si se trata de menos de 1 hectárea, esta es nuestra unidad, metros cuadrados para urbano y hectárea para rural. Lo obvio, pero vale repetirlo. Se trata de rural, entonces, si se trata de menos de 1 hectárea, el rango será de 7.5. Si es entre 1 y 5 hectáreas, 6,3. Y si se trata de más de 5, el rango será de 3. Nos adelantamos un poco, como digo, pero es bueno familiarizarnos con determinadas cosas, llamémoslas técnicas, que vamos a encontrar. Muchas veces nuestro trabajo está muy vinculado a lo que realizan los ingenieros, los topógrafos, los geógrafos, ¿cierto? Y muchas veces parte de la negociación que se tenga que hacer con un terreno implica hacer el saneamiento físico legal de un bien. Y no todo es legal, gran parte es algo técnico. Y lo técnico hay que plasmarlo luego en actos jurídicos. Sigo poniendo el ejemplo, si se tratara de hacer una rectificación. En algunos casos, si estamos dentro del rango de tolerancia, registros no nos va a exigir, pero en otros sí. Si es que las diferencias son mayores, va a exigir registros que previamente se hagan determinadas rectificaciones, si fuera el caso. Vamos ahora a algo que nos va más como un plus. Si analizamos las partidas registrales, esto a manera de un ejemplo de lo que sería un formato de las antiguas fichas registrales. Muchos no estamos familiarizados con los sistemas de inscripción registral, algo que con mayor amplitud lo vamos a ver, como decía, en la tercera y cuarta clase de este módulo, pero lo adelantamos a manera de ilustración, porque estamos ante el punto de hacer identificación del predio, ¿no? Y dijimos que la identificación del predio nos abarca dos cosas: ver lo físico, inspeccionar el predio en físico, ver de qué se trata, y lo otro, ver las características legales o jurídicas, la condición legal que tenga el predio. Y eso pasa, por un lado, por analizar en qué situación está el inmueble, y lo otro, algo que va a salir de las propias partidas. Las propias partidas nos van a ir dando ya pistas muy establecidas, algo que ya tiene publicidad registral, algo que digamos es conocimiento de todos, ¿no? Que tiene esa perfección jurídica de su publicación en una partida que tiene ese carácter pública, ¿cierto? Entonces, una cosa que va a ser muy importante cuando nosotros tengamos que ver una partida registral es conocer un poquito cuál es la técnica registral, dónde buscar los datos que a nosotros nos interesan. Las partidas registrales, antes se inscribía todo en libros tomos, que uno escribía infinitamente, escogía una determinada parte de un libro en particular, ¿no? Decía, a ver, ¿dónde tengo espacio? Ah, por aquí comienzo. La compra-venta que hizo fulanito de tal. Abrimos una partida y a partir de ahí hacemos el asiento 1 y vamos colocando o consignando asientos al infinito, uno seguido del otro, correlativo, numérico, sin importar
que la primera sea una compraventa, sin importar que la segunda sea una hipoteca, que la tercera sea un levantamiento de hipoteca, que la cuarta sea una numeración, que la quinta sea una nueva compraventa, no importaba. Consecutivas, como digo, alfanumérico al infinito, ¿no? Entonces no estaba organizada la partida registral. Cuando uno quería hacer una visión de cuál es la condición que tenga ese inmueble, caballero tenía que leer desde el primer asiento hasta el último, para saber cualquier variación que hubiera en el inmueble. Eso cambió cuando la técnica registral de inscripción cambia a los formatos, como el de esta imagen escaneada, que es la de una ficha de cartulina. Esta ficha de cartulina contiene, desde ese momento, ahora ya no está en uso, ahora se utilizan los asientos registrales, los asientos electrónicos, ¿ya? Pero esta técnica continúa, la forma como se organiza la información. No es lo mismo la descripción del inmueble que una transferencia de dominio, que un gravamen, que una carga. No es lo mismo, tienen naturaleza distinta, ¿correcto? Entonces, a partir del momento que se utilizan las fichas registrales, las fichas de cartulina, se da ese cambio y se organiza la partida. El número de ficha, la indicación de a qué registro pertenece, y se le asignan rubros: A, B, C, D, E, F. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? La A nos sirve para los antecedentes, si es que los tiene, si es que ha sido independizado este inmueble de algún otro, si pertenece a alguna matriz. La B va a ser la que más nos va a servir para los fines que estamos viendo ahora, que es la descripción del inmueble. Aquí nos va a decir cuál es su área, cuáles son sus linderos, medidas perimétricas, nos va a indicar si es que ya tiene numeración, nos va a indicar si, por ejemplo, esta partida nació siendo un terreno que tenía 1000 metros. Si es que se hace una subdivisión, esto va a consignarse acá. Si es que se hace una construcción o una declaratoria de fábrica, va a constar acá. Todo va a estar en la B. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a buscar? En la B. En la B es la que más nos interesa para efectos de descripción del inmueble, para ver esto que estamos tratando el día de hoy, la identificación del predio. Si vamos a la partida, es ahí donde vamos a tener que mirar. Independientemente de que podamos sacar, en registros públicos se puede sacar lo que se llama un certificado registral, ¿no? Tenemos un CRI. Podemos sacar un CRI de registros públicos, un certificado registral inmobiliario, y donde nos vamos a tener una especie de compendio, ¿no? ¿Quién es el propietario? ¿Qué características tiene? Si es que tiene alguna carga, algún gravamen, y lo otro nos va a indicar además si es que hay algún título o expediente o un pedido de inscripción que esté vigente en esos momentos y esté en trámite, que esté en pleno giro, ¿no? Nos va a dar un pantallazo de alguna forma de cuál es la situación. Pero si es que estamos mirando la partida, veremos, como digo, en este rubro B, esto. A manera de ilustración, decir que los siguientes rubros pertenecen. La C va a indicarnos cualquier traslado de dominio, cualquier cambio de dominio que haya, cualquier transferencia. La D va a indicar toda carga, gravamen, todo lo que haya por ahí, hipotecas, embargos. El otro rubro va a implicar levantamientos, si los hubiera, y el otro referido a alguna restricción de índole personal que tenga el propietario, ¿no? o el titular de dominio. Decimos, entonces en las partidas vamos a poder estar mirando esa descripción del inmueble y adicionalmente también, obviamente, actos de gravámenes existentes que también no forman parte de toda la identificación del predio. No va a ser lo mismo que encontremos algo con gravámenes, con hipotecas o con embargos, a algo que esté completamente libre de ellos. Los actos de transferencia, obviamente, para saber con quién se negocia, para saber quién es el titular de los derechos actuales, ¿no? Tenemos que mirar al último titular de dominio o a los que resultaren del estudio que hagamos, porque podríamos estar ante
copropietarios, 2 o más, infinitos que puedan haber. Asientos de rectificación también, porque eso también en el rubro B tendría que estar. Como digo, un inmueble puede nacer con una determinada cantidad de área y en el transcurso del tiempo existe la necesidad de que eso se modifique. Y muchas veces se modifica, hasta el punto de quedar con lo mínimo. Y lo otro, bueno, lo que ya habíamos puesto como ejemplo en varios momentos de la disertación, si es que se trata de una inmatriculación o si es que estamos ante la necesidad de hacer una inmatriculación ante la inexistencia de historia registral o una matriz, ¿cierto? Nos va quedando largo el asunto. Bien, adelantándonos también un poco a lo que nos dice el decreto legislativo 1330, que es el que está modificando el decreto legislativo 1192, que es el que permite ver las tierras que pueden ser usadas o predios que pueden ser utilizados para fines de infraestructura, todo aquello, nos indica en cuanto a identificación de inmuebles, materia de adquisición. Lo voy a leer textualmente, lo que nos indican acá. El numeral 16.1 nos habla que dentro de los 10 días hábiles siguientes de identificar los inmuebles que se requieren para ejecutar obras de infraestructura, el sujeto activo, entidad, entiéndase, comunica dicha situación a los sujetos pasivos y ocupantes del bien inmueble. Previo a eso, tiene que contar obviamente con su certificado de búsqueda catastral, ¿no? La cual Registros Públicos tiene que proporcionarlo en un plazo casi perentorio de 15 días hábiles. Y en el siguiente numeral nos habla que en el plazo de 10 días hábiles se remite a SUNARP el cargo de la notificación, identificada obviamente la partida registral, y el orden de la anotación preventiva, que va a tener una vigencia de 1 año, o hasta que se informe la transferencia registral, que obviamente va a tener características específicas dependiendo si se trató de una adquisición o si se trató de una expropiación. Eso a grandes rasgos. Hacemos una pausa para algo que quede un poco en el aire, sino para hacer un repaso también. ¿En qué ramo está, colega? Yo estoy viendo justamente este tema de adquisición. Ya. ¿Para una entidad o particulares? Una entidad. ¿Para una entidad? Sí. Ah, venga. ¿Para temas de ejecución de obras? Ejecución de obras, Ah. carretera. Venga, justo. Entonces ahí van a tener obviamente más campo de acción con lo que es predios rurales. Con predios rurales, básicamente. Predios rurales. Exactamente. Como más que todo trabajan en tema de comunidades, ¿no? Ujú. Que más tocan, porque son carreteras que se van fuera de las urbanas, ¿no? Sí. Ya casi todas van a ser comunidades campesinas entonces. Sí. Hay partes que son distintas, ¿no? Ujú. Que son enfritos, pero en su mayoría. Ahí básicamente se necesita entonces el auxilio de lo que es el catastro de agricultura. Todo lo que ha tratado el PET, toda la información gráfica que tiene el PET es una buena base que se tiene. Ellos también han estado generando, bueno, los especies de códigos y se tiene bastante, tanto en macro como lo de pequeñas parcelas, se tiene un mosaico bien útil de verdad. Sino que muchas veces las comunidades no están debidamente registradas, Sí. no formalizadas, no tienen sus directivas actualizadas, y eso es un poco complejo, ¿no? Sí, eso lo hace más complejo. No imposible, pero sí lo hace un poquito, le da un poquito de complicación. Sí, sino que lo hace más tedioso el trámite, ¿no? Se parece con ese 1192, yo creo que parece rápido, ¿no? Pero el problema son ¿no? Exacto. Las herramientas legales están puestas, pero
pero ejecutarlo en campo es otra cosa todavía. Es muy distinto, ¿no? La ley con el campo es muy distinto. Son cosas muy distintas. Sí. Quiero adelantarme un poquito a lo que decíamos, la interpretación de partidas, algo que vamos a estar viendo, como digo, en la tercera, cuarta clase. Y es el análisis de títulos ante los cuales nos vamos, o instrumentos legales ante los cuales vamos a estar, y con lo cual van a ser nuestra materia de consulta para ver cuál es la situación de cada predio. No sé si lo tengo acá. No, terminamos esa parte. De su experiencia, colega, ¿cómo han estado haciendo identificaciones, el proceso que llevan? ¿Es tipo Provía, solo sí? Sí. Provía, exactamente. Sí. Porque ellos ya tienen como un protocolo, sí, ¿no? Provía es nacional así, ¿no? Entonces, hay un protocolo que ya tienen, ya los estudios manda a la carretera, ¿no? La carretera que se va a diseñar, que se ha diseñado, lo que nosotros es... lo que se hace es una búsqueda catastral, ¿no? De identificar los predios afectados. Y ahí se identifica, ¿no? Si son propietarios, posesionarios, si hay ocupantes. Ya, en todo caso ya van teniendo una información ya más real. Exacto. Sí. Y al momento de ir a campo ya se tiene esa información como debe ser. O sea, en principio se trabaja en gabinete. El estudio es en campo, ¿no? Ya el estudio nos trae un plano, nosotros. Ya nos trae un diseño de carretera. Entonces, perfecto. Eso es lo que se hace, en base a eso es lo que se hace la búsqueda catastral, ¿no? Ajá. Y ya, pues ahí partimos todo. Perfecto, ya. Y de ahí obviamente ya lo que se tiene que ir a cada jurisdicción, a lo que corresponda para trabajar. Porque ya tiene mucho más valor el tema de los registros públicos, ¿no? Sí. Ya COFOPRI quedó un poquito al lado también. Porque me imagino que COFOPRI también ha pasado todo. Claro, COFOPRI más para lo que lo que son a conglomerados urbanos. Sí. Porque para lo demás ahí tienen una situación mixta, entonces agricultura, claro, ahora registros. Los gobiernos regionales se encargan de temas rurales, ¿no? A través de agricultura, sí, descentralizaron un poco, están con cada región rurales, ¿no? Productos rurales. Sí. Urbanos ya el tema ya compuesto registros públicos. Ah, genial. Yo creo que esto conoce un poco más el tema. Muy bien. Nos retroalimentamos. Quiero ver si repasamos alguno de los temas. Bien, a manera de un repaso, vamos a hablar, disertar en todo caso, aunque van a ser cosas obvias para el colega o los colegas abogados, pero una de las principales características que debemos ver cuando estamos frente a un inmueble es la situación legal o jurídica, o en qué condición es que se está conduciendo el bien, el inmueble. Ya tuvimos a manera de ejemplo lo que nos indica el colega para el tema de trazo de carreteras, de vías de comunicación. Si se está en zonas periféricas de conglomerados urbanos, estamos hablando estrictamente de propiedades rurales y que en su mayoría pertenecen a comunidades campesinas. Todo un tema. Aun cuando la comunidad campesina sea la titular de
del derecho, digamos, el derecho de propiedad, vamos a encontrar la casuística, nos va a dar diversas situaciones, porque aun cuando la comunidad campesina en este caso sea propietaria, puede que esté ocupado por terceras personas que no tienen nada que ver con la comunidad campesina, y de eso se darán a cada rato, ¿no? Si están cerca de alguna zona de tránsito o cerca a alguna ciudad, es muy probable que hayan ocupaciones, llamémoslas, precarias, ¿no? En que uno va y pregunta a la persona y no tiene ningún tipo de titularidad sobre el bien, su ocupación es informal, ¿no? Se va situando uno, se acopla otro, y van formándose una pequeña isla urbana. Y entonces ahí es un poquito más complicado de trabajar, porque ya no se tiene que lidiar únicamente con el titular del bien, que sería el que está inscrito a la comunidad, sino a su vez también hay que lidiar con el tema social que se esté encontrando en el terreno, o ver en qué condiciones se está ocupando, ¿no? Estamos ya ante posesionarios, imagínense. Entonces, un mismo terreno, una misma área que sea nuestra área u objeto del análisis, vamos a encontrar situaciones mixtas. Propiedad por una parte, posesión por otras, ¿no? Y aparte del tema social también de cómo sacarlos. Entonces, todas esas características muy individuales forman parte de todo el proceso de identificación del predio, la identificación del bien, ¿no? Entonces, como decíamos, hay que determinar perfectamente qué derechos reales están sobre el bien, tanto lo que tengamos oficialmente en una partida registral como aquellos que ya van a ir surgiendo del propio uso, ¿no? Las situaciones de hecho que encontramos, porque tenemos ahí gente que realmente está ocupando el terreno tranquilamente 15, 20 años, y si que quisieran podrían ya haber accionado de alguna forma con su prescripción adquisitiva de dominio, y eso complica mucho más las cosas para los actos jurídicos que necesitamos hacer nosotros como profesionales, sean abogados o sean los ingenieros o cada uno de su especialidad, que necesiten hacer la identificación y llevar a cabo el acto jurídico que se necesite. ¿Qué más tenemos? Como que hemos agotado toda la parte, hemos sido bastante rápidos. En la siguiente clase vamos a ver algunas definiciones de lo que es la valorización de lo previo. Lo vamos a ver, si bien de forma genérica, pero van a ser parte de los instrumentos que se vayan a necesitar para las negociaciones, ¿no? Siempre. Y la tercera y cuarta clase va a tener que ver directamente ya con lo que es análisis de instrumentos legales o de revisión de títulos, tanto las mismas partidas como mirar títulos archivados. Nos adelantamos en el concepto, estamos bien adelantados. ¿Y usted lo está trabajando? ¿Perdón? ¿Dónde está trabajando ahorita? Independiente. Sí, ahora independiente, sí, pero he trabajado en registros públicos en su momento, en algunos proyectos de registros públicos. Trabajé también en municipalidad, básicamente en la universidad provincial, y ahí viendo todo lo que es saneamiento de propiedad inmueble, acondicionamiento territorial, todo aquello, sí, ahí estamos. A manera de experiencia, ya que hablamos de las experiencias que tenga cada uno de nuestros asistentes y quienes nos ven a través del aula virtual,
plasmar un poco las experiencias que se tengan previos para lo que estamos haciendo el día de hoy, identificar los predios. Distintas herramientas nos permiten hacer una plena identificación del inmueble o el territorio o el terreno que estamos ocupando, que estamos analizando, ¿no? Distintas cosas. Hay distintas características que van a ser dadas no solamente por lo estrictamente físico del terreno, sino por las restricciones que puedan tener. Si estamos en zonas urbanas o de expansión urbana, estamos hablando de que debemos recurrir a municipalidades, a gobiernos regionales, para ver determinados parámetros, restricciones, características especiales con las cuales estén, llamémoslo, afectadas o en todo caso parametrados los terrenos o las áreas que vayan a hacer. A manera de un ejemplo, voy a hablarles de una municipalidad provincial en cuya jurisdicción se estuvo llevando a cabo una ampliación de una carretera, de una de las vías nacionales más importantes. El trabajo estaba siendo llevado a cabo por el gobierno regional. ¿Sí? El gobierno regional estaba a cargo de la vía. Era ensanchamiento de la vía, volverla de 2 carriles por lado, con algunas intersecciones en vías importantes, se supone, además de puentes peatonales y todo aquello. Una vía, además, con berma central, no sé si llamarle berma, no, más que berma, con protección antichoques, a manera de estas protecciones que se ponen hacia los lados, pero que he visto que también las ponen al centro. Correcto. ¿Qué pasa? En este caso, se planea la vía que iba a abarcar una longitud de aproximadamente 15 kilómetros, si no es un poco más. ¿Y qué pasa? No se observan de forma adecuada el plan de desarrollo de la ciudad, por la cual ya habían prolongación de vías, de otras vías principales que ya estaban dentro de la trama de la ciudad. Entonces, véanse, se hace un trabajo, se utilizan los terrenos. Si bien uno puede decir, es parte de los problemas que surgen de la propia construcción, pero que son cosas que se pueden evitar perfectamente si es que se hace un estudio detallado, en principio, de la condición que tienen los terrenos, dónde están ubicados, qué zonificación tiene, qué restricciones o bajo qué espectro o qué alcances puedan tener con determinadas normas, en este caso un instrumento de gestión del gobierno local, que serían el plan de desarrollo urbano, ¿no? Y de su expansión. Obviamente, cuando se hace un plan de desarrollo, se hace con una proyección de tiempo, qué sé yo, de 10 años, ¿no? Y se indica ya dónde va a crecer la ciudad. ¿Qué pasa si se hace una obra X que no haya observado las cosas que están en el plan de desarrollo? Se corre el riesgo de que haya un choque entre las cosas. ¿Y qué es lo que efectivamente pasó con esta municipalidad y la obra de ampliación de la carretera que hace el gobierno regional? ¿Qué pasa? Se hace la carretera con esta protección al centro que no permite pasar de un lado a otro, y que simplemente se hacen pases a nivel, ¿no? En determinados puntos, pero no en aquellos que estaban previstos por el plan de desarrollo. Entonces ahí viene el gran conflicto muchas veces, ¿no? Entonces, parte de la identificación de un predio, parte de la identificación de las áreas que vayan a ser usadas en estos casos para una obra de infraestructura importante, pasa por ver no solamente lo que vaya a encontrar uno en la partida, ¿no? Sino también en instrumentos de gestión como son los planes de desarrollo de cada ciudad. Estas son los que nos van a dar pautas de qué es lo que sucede en la ciudad y cómo debe crecer esta. Eso si hablamos de cosas urbanas,
¿no? Y en otros contextos, bueno, hay que ver también planes de acondicionamiento territorial que existan en cada región, que también nos van a permitir identificar sobre qué áreas estamos, en qué territorio andamos, porque hay características específicas del terreno, pero hay normas que las afectan o están dentro de espectros y alcances de normas locales o regionales, que también hay que tener. Obviamente, ahí ya tendríamos que estar hablando también de temas de jerarquías de normas y todo aquello, ¿no? Si se tratan de obras nacionales, obviamente tienen prioridad, tienen mayor alcance, pero igual tiene que ser en concordancia con gobiernos locales, con gobiernos regionales. Siempre todo eso. Pero antes de ejecutar, yo considero que antes de ejecutar una obra debería haber un cruce de información, ¿no? Sí, debería darla. Eso, o actualizar el expediente posterior a eso, porque como usted dice, va creciendo la ciudad y se da uno con la sorpresa que se han creado calles, hay carreteras, y si tú ejecutas una carretera que estaba proyectada hace retroactivamente 10 o 15 años atrás, ya creció por la ciudad, ¿no? Sí. Y siempre va a tener ese inconveniente. Sí. O a veces se duplican esfuerzos también, ¿no? Porque una determinada ciudad, digamos, tiene la libre potestad, el libre albedrío, digamos, un gobierno local de planear cómo va a ser su ciudad, ¿no? Si bien, y tiene que concordar con las obras nacionales, con las obras regionales que tiene que haber. Hay normas que lamentablemente no se conjugan, y lo otro, como dice, lamentablemente no se da ese cruce de información, o la gente no, por un lado, a veces hay un poco de dejadez de quienes lo hacen, porque bien se podría hacer ese cruce de información o de investigar un poco más antes de ejecutar algo, ¿no? Y debería formar parte incluso hasta de las contingencias de ejecutar una obra, ¿no? Porque a la hora de hacer el trazado de una avenida, hacer el trazado de una carretera, implica afectaciones que se tengan que hacer. Sea porque se tenga que adquirir un terreno, sea porque se tenga que expropiar, ¿no? Uno va a encontrar plantaciones, va a encontrar casas, va a encontrar diversas cosas en el trazado de la obra que vaya a realizar. Hay interferencias de postes. Sí, exactamente. Hay una conjugación de muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. Y como digo, la ejecución de obras debería contemplar todo eso, toda esa contingencia. Y esas cosas se ven desde antes, ¿no? Pero muchas veces la obra está en ejecución y a esa hora recién se dan cuenta, mira este inconveniente acá, miren este obstáculo acá. No, cuando eso tranquilamente se sale hasta del prediagnóstico. Claro, desde las primeras. Una de menor jerarquía está supeditada a una de mayor jerarquía, ¿no? Tranquilamente. Las carreteras nacionales. Exacto. Porque la carretera nacional, ¿qué te manda? Te manda a pedir autorizaciones para hacer el uso del derecho de vía. Porque las carreteras nacionales tienen hasta 50 metros un uso de derecho de vía, que están ya reservadas para futuras ampliaciones. Claro, con áreas intangibles a los lados, todo aquello. Entonces, lo que tienen que hacer las municipalidades o obras con menor jerarquía es hablar con el gobierno nacional y decir cómo está su estructura de ellos, ¿no? Cómo están diseñando su carretera para que ellos diseñen. Y lo otro, no cruzarse también con otras cosas, ¿no? Que dependiendo de la jerarquía que tenga, por ejemplo, el tema de las vías, hay gobiernos locales que a veces permiten las construcciones casi en el borde de lo que son la vía. O sea, no respetan esos márgenes de seguridad que tiene que tener la vía y lo de posibles expansiones, ¿no? Y constituyen derechos sobre terceros o para terceros sin tener en cuenta todo eso. Sí, es que no se hace la reserva del caso, ¿no? Lamentablemente las municipalidades ni el gobierno nacional antiguamente inscribía ese derecho de vía, ¿no? Y no hay una uniformidad de criterio también. No. Exacto. Eso te trae muchas veces, quieres ampliar una carretera, quieres mejorar, ya te choca, como usted dice, como afectado. En este caso, los afectados, ¿no? Sí. Cuando bien concesionarios o ocupantes de esos predios que los tienes que sacar, ¿no? Porque están haciendo uso de un área que no les corresponde.
Exactamente. Porque no están, no vienen, No, tendríamos que llamarlos conductores del inmueble. Exacto. ¿No? Ocupantes, bueno. Directamente conductor me parece que viene a ser a un comunero, ¿no? Los comuneros. El comunero sí conduce. Llamémoslo posesionario, si fuera el caso, porque en la práctica están en posesión del bien o una parte del bien. Sí. Falta ese tema, ¿no? Del Estado recuperar para esas áreas, inscribirlas, ¿no? Sí. Y comenzar a desarrollar. Lo que se tiene que también, hablábamos de varias herramientas, varios instrumentos que tenemos entonces para hacer la identificación. Hablamos de algunas necesidades, nos adelantamos a todas estas vicisitudes que se va a tener a la hora de negociar, a la hora de ver las cosas. Pero, repetimos, tenemos herramientas que nos permiten hacer plena identificación. Tenemos muchos instrumentos. Tenemos bases catastrales, tenemos bases gráficas, las municipalidades, registros públicos, Ministerio de Agricultura, transportes de alguna u otra forma también, todo aquello. Y no hay pretexto un poco para eludir un estudio exhaustivo de lo que son la condición que tengan los predios, porque hay formas. Hay lugares donde no hay información, ¿no? La selva es donde hay menos, pero a la vez también son lugares donde arrancando de cero a veces es menos complicado, a veces, porque hay que hacer inmatriculación nada más, no hay historia registral, ¿no? Salvo que estemos pasando, imagínense que un terreno tenga que estar pasando por una zona, no sé, un área reservada, que ya hablamos de otro tipo de restricciones, ¿no? Pero en general hay formas, como digo, de hacer la plena identificación del inmueble. Lo físico, ya dijimos, es cuestión de mucho sentido de común para identificar, y lo otro, que cada uno de nosotros, obviamente, cuando tenga la tarea de empezar a gestionar el acto jurídico que le encomienden, no empieza de cero. Empezamos siempre de alguna parte de trabajo de gabinete que consiste en eso, recurrir a registros públicos, recurrir al Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales, y ahí se tiene la data. Y con eso recién nos constituimos pues a los predios y ver en qué condición está. Si todavía existe el terreno como tal, quién lo tiene, quién está en su poder, o en poder de quién está, dicho de mejor forma. Tenemos que recurrir a muchos instrumentos. Sí, hay medios. Creo que casi todas las comunidades en la sierra y en En costa y en sierra es más consolidada la información. Sí. El registro público ya tiene una base, ¿no? Sí. Uno que otro predio, pero la selva es ya más complicada. No, la selva, como digo, pero complicado por una parte y beneficioso a la vez, porque la no existencia de información registrada hace que también se puedan hacer las cosas como si fueran procesos cero, ¿no? Claro. Inmatriculación. Lo más lógico. Ahí ya solamente es la identificación, ya es el trabajo de los ingenieros, de los geógrafos, de los topógrafos, levantamiento de información y crearle la existencia jurídica mediante la inmatriculación, si fuera el caso. En el caso del Estado hace suyo, ¿no? La inmatriculación de la primera de dominio. Exactamente, tal cual, con todas esas descripciones. Bueno, vamos a darle gracias al colega y las gracias también a quienes están escuchándonos en esta primera clase del módulo correspondiente. Recapitulamos simplemente a manera de un recuento, a manera de un recordaris de los aspectos que debemos ver cuando estamos ante esta tarea de hacer la identificación predial.
aspectos físicos y aspectos legales de nuestro predio, ¿cierto? Tenemos que determinar, algunos, como ya lo dijimos antes, ese trabajo en gabinete que debemos hacer de investigación previa, necesaria, imprescindible, ¿no? De saber dónde estamos situados, dónde está el terreno, el predio que necesitamos ver. Características geográficas, determinar bien en qué distritos están, cuáles son sus linderos, medidas perimétricas, área. Algunas, dependiendo de los métodos que utilice cada quien, en una de esas hay otras personas que arrancan al revés, ¿no? Primero hacen el levantamiento topográfico para decir, acá necesito hacer determinada cosa o acá me han encomendado hacer algo. Primero voy, mido, si me lo permite la circunstancia, y después averiguo. Se da el caso, porque incluso búsquedas catastrales tienen que hacerse bajo esa metodología, ¿no? Presentar un plano y decirle a registros públicos, tengo esto, indíqueme dónde está, qué hay acá, qué propiedad hay. Búsqueda catastral. Va a depender del método al cual esté recurriendo cada quien en la tarea que le vayan a encomendar. Pero por lo general vamos a hacer primero un trabajo de gabinete, de identificar mediante todos estos instrumentos que están a nuestro alcance, ¿no? Bases catastrales también de agricultura, de minería, si fuera el caso. Tendremos toda la información a la vista, ¿cierto? Y con esa información estaremos determinando cuál es la condición legal del bien, si estamos ante propiedades, si estamos ante posesiones o algún otro derecho real que se haya constituido sobre el inmueble. Dentro de lo que son las referencias catastrales, hemos hablado de sistemas de perimetral, bases que estén georreferenciadas y otras que no lo estén. Dijimos que las no georreferenciadas, estábamos hablando de datos que son a la antigua, en las cuales se ponían datos visuales para identificar un determinado predio, ¿no? El montículo tal, la pared de adobe tal, datos muy vagos, o de linderos que tenían que ver con los propietarios o los posesionarios del mismo, y que en el tiempo ese tipo de información no solamente se hace imprecisa, sino se vuelve muy vaga. Entonces, la que nos sirve a nosotros son las que tengan georreferenciación, que tengan datos catastrales en plano oficial y que tengan una posición geográfica que pueda ser plasmada en mapas, en planos, con datos digitales, en resumen. Bueno, si se trata de predios inscritos también, determinar si se trata de urbanos o rurales. Hablamos de que las entidades generadoras de catastro son las municipalidades por autonomía y también COFOPRI en su caso. Y que en cuanto a las partidas registrales, ya sabemos lo que vamos a encontrar, ¿no? Dependiendo de cómo buscamos o cómo estudiamos una partida, va a ser muy fácil encontrar la información que necesitamos buscando en el lugar adecuado. Vamos a desarrollar en las siguientes clases, vamos a profundizar en todo aquello. Adelantar un poquito de que cada asiento que tengamos en las partidas corresponde a un trámite hecho en su oportunidad, ¿no? Y que los asientos que tenemos son, en la mayoría de los casos, apenas un extracto del acto jurídico que se ha inscrito en aquella oportunidad. Por tanto, el acto jurídico que tenemos en sí no es el asiento. El asiento es apenas una referencia, un resumen, algo sucinto, casi una sumilla del acto que está contenido en el título archivado que obra en registros. Entonces, para cualquier cosa que uno no tenga muy claro dentro de la partida registral, uno tiene que remitirse al título archivado donde está todo pormenorizado. Hemos hablado también de todas las herramientas a las cuales hacemos uso, las cuales los colegas o los profesionales
de áreas exactas o de ciencias exactas utilizan muy bien y que se complementan, bueno, para todo el trabajo legal. Hemos hablado de la cartografía, la fotogrametría, la geodesia en general, y bueno, todo eso nos sirve para identificar plenamente los predios. Hasta aquí, muchas gracias, y bueno, estaremos viéndonos y conversando en la siguiente clase.